hemos invitado a una voz versada, pues, que ha hecho unos interesantes estudios en la materia, que de manera clara y precisa pues ha establecido unos parámetros en relación al tema. Será pues el jefe político del Estado, el gobernador del Estado, el comandante Wilmar Alfredo Castro Soterno, quien dará pues el esbozo y las respuestas a estas interrogantes que ahora dejo aquí plasmadas. Señoras y señores, muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Dejo con ustedes entonces al comandante Wilmar Alfredo Castro Soterno. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecido por esta invitación y agradecido también por la introducción que hizo el doctor Pérez Pérez, que dio la mitad de la conferencia, pues ya no vamos a hablar más de ese tema. Pero quisiera que este encuentro lo asumiéramos, como sé que Manuel asume todos los retos en su vida profesional, como un encuentro, no sé si más que político, académico o viceversa, sin ánimos de pretender ser un académico en esta materia, pero sí con la intención de precisar algunos elementos de carácter conceptual, que creo que es fundamental para entender con mucho más fuerza, con mucha más profundidad, con mucho más compromiso este momento histórico que estamos viviendo. Por eso vamos a hablar más o menos en unos tips de algunas áreas de la ciencia política, como la geopolítica, como la propia política como ciencia, como el derecho, por ejemplo. Manuel creo que introdujo un elemento de debate bien interesante, bien interesante. Si la Procuraduría, por ejemplo, es la instancia organizacional, la instancia oficial para defender los intereses del Estado, los intereses jurídicos del Estado, y nosotros nos regimos todavía por el concepto clásico del Estado liberal burgués, en donde la sociedad es parte de ese Estado, el gobierno es parte de ese Estado y el territorio forma parte de ese Estado. Entonces, ¿por qué la Procuraduría no puede atender los problemas de la sociedad? Rogi, tú que eres estudioso ahí de las leyes también, los abogados, los doctores, jueces que están acá. Ese es un tema para el debate bien interesante. O sea, que no es una locura que las instancias de Procuraduría en cada uno de los estados como tal atiendan los problemas del pueblo, atiendan los problemas de la sociedad, como componente que es esa sociedad de la institucionalidad del Estado. Pero un poco en esos términos vamos a tratar de que ustedes no se duerman, los que están allá en oscurito, ¿verdad? Y que esto no sea tan fastidioso, porque a las 4 todo el mundo va a empezar a ver el reloj, etcétera, etcétera, que afiancemos algunos elementos de carácter teórico. Por ejemplo, algunas consideraciones sobre el poder, factores de poder. Creo que por allí debiéramos arrancar si María José se despierta y me pasa la otra lámina que está ahí. Ya se despertó. Factores de poder. Factores de poder. Esto es fundamental. Más allá de que el poder es una categoría única, hay elementos que, pudiéramos decir, lo constituyen y que le dan validez orgánica. El territorio, por ejemplo. Es decir, el espacio físico en donde esa capacidad de actuar para incidir en un evento, que es el concepto clásico de poder, se da, bueno, cómo interviene, cómo aporta o cómo limita ese poder. El territorio como una entidad dinámica, que no solo la vamos a valorar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, de su tamaño, sino que lo vamos a valorar también desde el punto de vista cualitativo, sus condiciones. Si es un territorio, por ejemplo, de suelos fértiles, de suelos áridos, de montaña, de llano, con un subsuelo cargado de recursos, de gas, de petróleo, de minerales, o que tiene un sustrato bastante fuerte, bastante poderoso para desarrollar la agricultura, como el caso, por ejemplo, de Ucrania,
que es un territorio que para muchos estudiosos tiene los suelos más fértiles del mundo, o la propia Rusia, por ejemplo, como vamos a ver más adelante. Entonces, el territorio como factor de poder es un elemento indispensable de estudio a la hora que nosotros vamos a una confrontación. Luego la población. La población. La ubicación del territorio, la ubicación geográfica, cómo vale, cómo pesa, cómo limita. Si es un territorio mediterráneo, si es un territorio costanero, si es un territorio de características insulares o peninsular, todos esos elementos nos pueden definir la magnitud del poder. La población igualmente. La población no solo la vamos a cuantificar como elemento de poder, sino que es fundamental también cualificarla como elemento de poder. Una población cuyo arraigo cultural sea fuerte, cuyo sistema de valores esté centrado en principios de una u otra forma de ver la vida, es una sociedad o una población que puede ser un elemento decisivo en el ejercicio del poder. La sociedad vietnamita, por ejemplo, cuando enfrentó los tres grandes imperios que desalojó de su territorio, ¿cuál fue el elemento fundamental de su victoria? La fuerza moral de esa población. Más allá de la cantidad, más allá de la cantidad de habitantes que tenía. Una población dispersa, una población caótica, una población sin principios, sin valores, sin arraigos culturales que le den carácter específico, es una población fácilmente vulnerable. Luego la economía. La economía en toda la extensión de su palabra. El soporte material de esa población y de ese territorio. Cómo afecta, cómo impacta en las condiciones de poder. Hay otros elementos como el clima, por ejemplo. Las condiciones climatológicas de un espacio son factores fundamentales para el poder, para el ejercicio del poder. Todos recordamos la famosa batalla de Stalingrado que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. El factor fundamental de triunfo que allí permitió que los rusos ganaran esa gran batalla, que prácticamente definió el fin del conflicto, fue las grandes bajas temperaturas que los rusos fueron capaces de soportar allí. Se fueron apertrechados y esperaron a los alemanes allá en Stalingrado a que llegaran, y ellos se mantuvieron ahí en sus posiciones. Y más de 3, 4, 5 millones de alemanes nazis murieron congelados. Eso permitió pues que las fuerzas rusas avanzaran. O los tiempos de sequía o los tiempos de verano para planificar un tipo de combate. Ese es otro elemento que se considera en el poder. Y la cultura, que nosotros la colocamos en el marco de la población, de la cualificación de la población. Pásame la lámina anterior. ¿Qué elementos pudiéramos considerar nosotros como de carácter general para evaluar la coyuntura? Bueno, el primero, que creo que es fundamental, tiene que ver con las contradicciones del modelo capitalista. Unas contradicciones que están vinculadas a la naturaleza del capitalismo como sistema, a los principios que lo rigen, y que en este momento de esta coyuntura, que tiene quizás 30, 40 años aproximadamente, ha llegado a un momento de profunda contradicción. Por ejemplo, la libertad. ¿Existe verdadera libertad en el capitalismo? Ese es un elemento que está en duda. Porque cuando uno habla de la ley patriota, que Estados Unidos, que es el hegemón mundial, ya la condición de hegemón mundial limita el término libertad. Ya la condición de hegemón imperial. Cuando nosotros hablamos de la ley patriota, que le permite a ese Estado imperial, a ese Estado hegemónico, violentar la propiedad privada, los derechos de privacidad del correo, por poner un ejemplo,
de intervención en el momento que considere necesario para preservar una institucionalidad ilegítima, y ahí la libertad prácticamente queda fuera de contexto en este modelo de vida. El libre mercado, por ejemplo, cuando vemos que el modelo se sostiene sobre la base del poder económico financiero de grandes transnacionales que controlan el tránsito, el intercambio y la producción de mercancías, entonces el libre mercado es una entelequia, no existe, no existe. Cuando hablamos, por ejemplo, de la condición social del ser humano y el sistema apunta, afina el egoísmo y la competencia como forma de vida del ser humano, entonces allí hay una contradicción tremenda. Y cuando hablamos que el bienestar se traduce sobre la base de la capacidad de consumo del individuo, entonces allí también entramos en una contradicción, porque el consumo desde la óptica del capitalismo, para que se sostenga, tiene que ser infinito, y los recursos no son infinitos. Los recursos tienen un tamaño, un tiempo, y ahí culmina. Entonces entramos en una etapa en donde el capitalismo definitivamente se encuentra con sus profundas contradicciones. La crisis energética mundial, ya vamos a ver unos datos allí del Observatorio Petrolero de nuestra empresa estatal, que lleva prácticamente el termómetro de la producción de petróleo del mundo, para que veamos cuáles son las razones, producto de esas mismas contradicciones, que hacen que el tema energético sea un tema sustantivo en la definición del conflicto. Y el tema energético no está vinculado solamente al petróleo o al gas, no, está vinculado al agua también, al agua potable, que para efecto de los Estados Unidos, para el 2015, hay una potencial hipótesis de conflicto por carencia de agua. Por carencia de agua. La pérdida de mercado es otra de las contradicciones que el capitalismo hegemón plantea. Con el levantamiento del monstruo chino, que se despertó y comenzó a aplicar una especie de antimodelo de gestión de vida, capitalismo hacia afuera, socialismo hacia adentro, bueno, el despertar de esa maquinaria industrial productiva mundial ha hecho que mercados tradicionales que estaban repartidos entre los países élites del capitalismo, léase Unión Europea, incluyendo Alemania, por supuesto, léase Norteamérica, prácticamente cuando comienza a levantarse el sudeste asiático y cuando emerge China en ese levantamiento del sudeste asiático, entonces el abarrotamiento de mercados como consecuencia de la presencia del producto chino mucho más barato, empieza a generar entonces situaciones de conflicto. Y por supuesto, esto trae como consecuencia la aparición de países emergentes, es decir, países que pretenden disputarse el poder del elemento territorial del planeta, como se hizo en el famoso Tratado de Yalta, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que los países aliados se repartieron el mundo. Allí se pretendió aplicar la doctrina Monroe para la América, el macartismo para Europa, y el bloque soviético también pidió su tajada del botín, y de esa manera pues se crearon lo que llamaron los dos grandes bloques, pues, el bloque capitalista y el bloque soviético. Y ahí comenzó una disputa. Esa disputa, bueno, trajo como consecuencia la derrota de un modelo, de una propuesta, pero la derrota de esa propuesta, que deja un solo actor mundial, en este caso Estados Unidos y el capitalismo europeo, permitió que otros países comenzaran a emerger y empezase entonces a hablarse de regiones en el mundo. De ahí la naturaleza de la Unión Europea, de ahí la naturaleza del SICA en Centroamérica, de ahí la naturaleza del Medio Oriente como región, de ahí la presencia del sudeste asiático, de ahí la región del Cáucaso, de ahí la región de los Balcanes, de ahí Suramérica, que era prácticamente
la niña codiciada de todos, porque a pesar de los embates históricos de más de no sé cuántos millones de años, todavía parecía que permanecía virgen. Parecía que permanecía virgen. Y ahí surge, en esa vorágine de disputa por espacios de poder mundial, surge el liderazgo de un hombre como Hugo Chávez, que procura en principio la unión de un bloque de países productores de petróleo que estaba dispersa, y luego se enfrasca en la consolidación de un bloque regional en América del Sur y luego en el Caribe, primero en los países con afinidad política, luego en la región suramericana y luego en la región de Suramérica y el Caribe, para crear polos de poder mundial, el mundo multipolar, pluripolar. Luego el concepto de guerra de cuarta generación, que para muchos autores pues se le acuña a este señor, a William Lynn, estratega del ejército norteamericano. Parte Lynn de este concepto un poco separando los tipos de conflictos desde que tenemos conocimiento de la humanidad. La guerra de primera generación era la guerra atribuida a la guerra de trincheras, aquella guerra que se daba en espacio fijo allí, la guerra de Waterloo, por ejemplo, de Napoleón con este almirante británico. Eran guerras de posiciones allí, cuerpo a cuerpo, en donde el combate se daba cara a cara. Hasta finales del siglo XIX, por allí, se dio este tipo de conflicto. Luego establece Lynn una especie de conflicto de segunda generación cuando comienza a aparecer la mecanización en el conflicto. Las armas de mediano alcance, el cañón, el tanque. Y entonces la guerra ya no es de trincheras, sino de posiciones. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo clásico de ese tipo de conflicto. Eran guerras de posiciones, había mecanización, se desplazaba la tropa con mucho más velocidad y muchas veces se suprimía el contacto directo. Luego, la guerra de tercera generación, prácticamente ese concepto lo introduce Hitler, cuando crea la guerra relámpago, el Blitzkrieg o la Blitzkrieg, es decir, cuando no solo, y allí el factor fundamental para transitar a este nuevo esquema de conflicto lo introdujo la presencia del avión, que el avión nace durante la Primera Guerra Mundial, pero no se utiliza prácticamente como un arma de conflicto, de choque, sino al final de la guerra. Y se comienza a utilizar como instrumento de reconocimiento, de ir a ver qué estaba pasando en el terreno, salvar ciertos obstáculos. Es hasta casi el final de la guerra cuando ya se comienza a usar como arma de combate, pero de muy corto alcance. Cuando se logra mejorar la capacidad de los aviones y se conjuga su uso con el avance de los tanques, es decir, la guerra rápida, entonces el concepto de la guerra cambia por completo. La estrategia cambia por completo. El ejemplo más claro de eso fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. La Guerra de Corea. Y es en Vietnam, cuando comienza a surgir un tipo de conflicto distinto, en donde prácticamente estas estratagemas usadas en estos esquemas que ya reseñaba comienzan a cambiar por la forma como el ejército popular vietnamita comienza a enfrentar la guerra. Y comienza a enfrentarla generando procesos de desmoralización en la tropa contraria, que ya lo venía ensayando en la guerra contra Japón, en la guerra contra Francia, pero que ahora pule mucho más en el conflicto contra Estados Unidos. Y comienza como que la primera presencia real de la guerra psicológica. Y luego los golpes de mano, los golpes puntuales, los golpes focalizados.
y la generación del pánico, el hostigamiento permanente, el hostigamiento permanente. Hay comentarios de Ho Chi Minh o de Li Duan, que era su estratega, en donde ellos en una noche de vigilia lanzaban un disparo, 2 disparos, en donde presumían había una tropa norteamericana acantonada, y se iban. Bueno, esos soldados no dormían en la noche. Al día siguiente estaban con las ojeras, así que parecían unos búhos, unos mochuelos, las manos temblorosas, asustados, nerviosos, y metiéndose droga para poder pasar primero la dificultad del terreno, que era inhóspito por completo, el clima, que era inhóspito por completo, y soportar la fuerza moral de ese pueblo que estaba combatiendo. La guerra de guerrilla, pues. Entonces allí comienza a hablarse de una guerra distinta, una guerra distinta. Por eso algunos autores ahora hablan de guerra de quinta generación y de no sé cuántas generaciones, porque ya se usan otros instrumentos de guerra completamente diferentes a los anteriores, tan letales o mucho más letales que la propia bomba nuclear que lanzaron en Nagasaki y en Hiroshima. Tan letales como eso, porque matan de muerte lenta, de muerte lenta. Y Vietnam fue el laboratorio más macabro, más perverso que la humanidad conoce de pruebas de armamento. Ahí se usaron absolutamente todos los tipos de armas que hoy pudiéramos nosotros imaginar. La guerra bacteriológica, la guerra química, la guerra psicológica. Bueno, todavía tenemos muertos vivientes de esa guerra, secuelas de esa guerra, secuelas de esa guerra. Entonces uno se pregunta qué es más perverso, si morir al instante por el impacto de una bala o de una bomba atómica, o vivir muriéndose por años, convirtiéndose en una carga o en un estorbo incluso para un grupo familiar o para una sociedad. Es interesante cuando uno pasa, no recuerdo cómo se llama esa calle, pero tuve la oportunidad, desgraciadamente, de verlo, en Washington, D.C., donde quedan las instituciones de gobierno del gobierno de los Estados Unidos, una gran avenida, donde están el edificio del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Economía o de la Secretaría de Economía, etc. Esto es una avenida anchísima, anchísima. Y llama la atención cómo usted ve en esa avenida a las víctimas de la guerra de Vietnam semidesnudos. La mayoría, el 98%, descamisados, con atrofias en el cuerpo increíbles, quemaduras increíbles, vísceras afuera, daños en el rostro, una cuestión terrible, de mendigos en la calle. Como recordándole al mundo, aquí estamos nosotros, culpa de estos señores que están aquí alrededor. Bueno, esa guerra perversa dio origen a muchas formas de combate. Y una de las características muy particulares y peligrosísimas de este tipo de conflicto, lo señala William Lin, es que precisamente la distinción entre la guerra y la paz prácticamente desaparece. No sabemos si estamos en guerra o estamos en paz. Y por lo tanto uno asume una posición anómica, es decir, no se mueve, no hace nada. Y lo están goteando, y usted no se da ni cuenta, como dice la canción de Simón. Y cuando se viene a percatar, está enchumbadito, está empapadito, metido en un cajoncito de madera, allá con un ramito de florecitas ahí de pompón en un huequito. Es una muerte lenta, que no sabemos cómo sucede. Hoy leí un artículo interesante sobre la muerte de Bob Marley, por ejemplo, de unos documentos desclasificados de la CIA, en donde se reseña cómo la CIA venía haciéndole seguimiento a Marley, que con su música
venía creando un movimiento mundial en la población afrodescendiente que era de alto riesgo, y comenzaron a acosarlo, a acosarlo, a acosarlo. Y además de ello, Marley era no fanático, pero era seguidor, era simpatizante del para entonces primer ministro jamaiquino, que era de tendencia socialista, en los años 70, 72, 76, por allí, que era pecado eso, Guerra Fría plena, no había caído el muro de Berlín, y ya Bob Marley tenía simpatía por ese pueblo pobre, y sus canciones eran canciones con mensajes liberadores, irreverentes. Entonces empezaron a acosarlo, ¿cómo? Inundando de drogas duras a la juventud rasta de Jamaica. Y después le hicieron un atentado en su casa y le mataron a uno de sus más cercanos colaboradores, que era del equipo, con un disparo en el pecho. Y después, iniciando un concierto que iba a dar a favor del candidato Michel no sé qué cosa, a lo mejor por allá el doctor Chapón, que tiene más conocimiento de historia que yo se acuerda, o el doctor Félix Gómez, que lo veo por allá, que es mucho más muchacho que yo. Michel Fleyán, creo que era el nombre de ese primer ministro. Iban a organizar un meeting y los Wailers, que era el equipo de Bob Marley, el conjunto, iba a dar un concierto. Y le regalaron un par de botas espectaculares a Marley. Y cuando se puso de las botas se pinchó un dedo. Se pinchó un dedito ahí. Y meten la cuestión, había un alambrito de cobre ahí extrañamente metido. Por ahí le comenzó el cáncer que le quitó la vida a Bob Marley. Y que lo descubrió año y medio después, en una partida de fútbol allá en Europa, jugando ahí un juego amistoso, y le dio una patada a un balón y por poco sale el dedo junto con el balón. Y cuando detectaron ya tenía metástasis en casi todo el cuerpo. Así es esta guerra. Así es esta guerra. Por eso, quien dice que a nuestro presidente y hermano Hugo Chávez no lo inocularon con radiaciones? El cáncer que le dio a Chávez es un cáncer que da de 1000 personas, uno. Y uno de los elementos que propicia más ese cáncer es la exposición a radiaciones de alta frecuencia. Los radiólogos, por ejemplo, que no hacen el cuidado adecuado para cumplir su tarea, son muy propensos a ese tipo de cáncer. Bueno, Chávez se tiraba programas de 7 horas, de 6 horas, y no se movía del sitio. No se movía del sitio. ¿Quién dice que a Chávez no lo alumbraban allí, no lo iluminaban? Un rayo láser no se ve. El láser no se ve. Y todos los fines de semana lo rayaban allí. Eso no es mítico, eso no es o sea, la guerra de las galaxias, eso no es fantasía. Eso es real, eso es factible. Eso no es ciencia ficción. Eso existe. Eso existe como existe el sueño. Cuando uno sueña, que crea monstruos y tal, pero sueña. O sea, el sueño como tal existe. O quién sabe qué comida le darían. A mí no se me olvida nunca el primer encuentro que yo fui como ministro de Producción y Comercio a Miami para debatir el tema del ALCA. Cuando me siento en la silla al lado del bastardo ministro mexicano, en un lacayo de Fox y del Imperio, yo me siento y estaba la carpetita esa que le ponen a uno en todos los foros, pues cuando uno va, y levanto la carpeta a ver qué hay. Había una noticia que decía: Chávez, mujer de Fidel, en Miami. ¿Para qué? Para provocar. Para provocar. ¿Qué pasa si Chávez hubiese ido a ese encuentro y se queda en ese hotel? Y le envían una muchacha como la que le mandaron a Fidel, que le mandaron a Marilyn Monroe. Y descubren cuál es la debilidad de Chávez, la cuestión de cómo Chávez se movía, por dónde era frágil.
por la familia, por los hijos, por la hija, por la mamá, por el papá. Y se le presentan aquellos amigos a la familia. Y uno de bobo le dice, no, a mi papá le encanta tomarse un vinito de vez en cuando. Y sale uno o un adulante por ahí, mire lo que le regalé, una botella de vino. ¿Quién dice que ese vino no viene, como dicen los maracuchos, pullado? Chávez, que le encantaba el café. ¿Quién dice que no le pudieron haber mandado de Biscucuy? Por poner un ejemplo, que él siempre le decía a Escalona, tráeme café de Biscucuy. Café pulladito ahí. No es mentira, ni es imposible. Esa guerra es así. Esta guerra es así. Esta guerra es así. Y así hicieron con Arafat. Y así hicieron con un conjunto de líderes que comienzan en primer lugar por desacreditarlos, satanizarlos ante la opinión pública. Como hicieron con Gaddafi, por ejemplo. Presidente del país con más alto índice de calidad de vida de África, incluyendo los países árabes, esos multimillonarios en petróleo. Que estamos de acuerdo o no con Gaddafi, eso no lo vamos a debatir. Pero ese era un país que tenía el más alto índice de calidad de vida y la mayor tranquilidad de ese continente africano. Ahí está, desbandado, porque hay 40.000 tribus allí, cada una con posiciones religiosas distintas, que al igual que Saddam y Gaddafi mantenían control de esas disputas tribales. Bueno, esa guerra comienza de esa manera. Es muy amplia, es dispersa, se manifiesta de 1000 maneras. Se manifiesta en las colas que hacemos en el Bicentenario. ¿Por qué hacemos cola en el Bicentenario? Porque nos metieron el pánico que viene toalla sanitaria. ¿Por qué la toalla sanitaria? Que es un producto que jamás ha dejado de existir y jamás se ha dejado de producir. Porque es golpear los elementos frágiles, es golpear la dignidad del ser humano, es golpear ahí donde te duele, el papel sanitario. Así empezó la guerra en Chile, por la desaparición del papel sanitario. Aquí le añadieron, como saben que la mujer nuestra es muy coqueta, una de las mujeres que más se cuida en el mundo, porque le presta mucha atención a su cuidado personal, es la mujer nuestra venezolana. La mujer nuestra es muy delicada, en el buen sentido de la palabra delicada. Es muy mujer, pues, es muy femenina. Nuestra mujer le gusta andar bien presentada, bien limpiecita, bien pachuca, pues. Bien bonita siempre. Muy aseada. Vamos a golpearla allí. Vamos a golpearla con el desodorante, con la toalla sanitaria. ¿Por qué la mujer? Porque ellos saben que el caudal de fuerza más importante que tiene esta revolución son las mujeres. Son las mujeres que adoran, que añoran, que lloran a Chávez, que lo quieren, que lo sienten, porque Chávez las emancipó. Chávez las puso en el sitial que se merecían como ser social. Entonces vamos a golpear allí. Te ven las colas, la gente allí, haciendo listas para guardar, pervirtiendo un acto natural del ser humano como es ir a hacer un mercado. Esto es la compra nerviosa. El otro elemento que introducen en ese conflicto y que saben que es propio de nosotros, la viveza. Como la vaina está pelando bola, yo me voy a comprar 7 rollos y vendo 5. Y con 2 me duran una semana. Como estoy estítico, eso no me dura mucho. ¿Me entienden? Y con esos 5 rollos comienza entonces a crear una nueva forma de vida, el bachaqueo. Pero si yo me gano más vendiendo 5 rollos de papel que trabajando 8 horas allá en la Procuraduría, no voy a montar una taguarita aquí. Y como a veces somos cómodos también, yo se lo compro a Manuel que me los trae acá a la casa. ¿Cuánto te cuesta? 30 bolas, porque el chino lo vendió caro. Y yo se los pago. Porque además tengo plata para pagarlo. Porque si no hubiera plata no lo compra nadie. Pero hay plata para pagarlo. Entonces estamos creando una forma de vida perversa. Perversa. Que tenemos que combatirla, tenemos que desarraigarla,
porque eso es parte de la dispersión. Eso es parte de la dispersión. Esta guerra tiene una cualidad que es muy interesante, es que no tiene territorio. El territorio es el planeta, pues. Es el planeta. Es el planeta y es la conciencia, que eso no se mide, no es tangible, pero es operante, es orgánica. Es orgánica. Entonces, este conflicto, que muchos lo llaman guerra no convencional, y ya vamos a ver por qué, tiene características que es importante detectarlas. No para asumir posiciones paranoicas, no, al contrario, es para combatir la paranoia, es para saber dónde viene el ataque real, estar alerta y combatirlo. Y ya vamos a ver cómo, la otra lámina. La razón del conflicto actual, esta es una de las razones por la cual Venezuela es un objetivo vital. Las reservas probadas más grandes del planeta, 316.000 millones de barriles. Eso nos da petróleo para 240 años. Para 240 años. Y luego los 4 países que tienen la mayor reserva del mundo, que como vemos, todos a excepción de Irán, los controla Estados Unidos. A excepción de Irán. La otra lámina. El Medio Oriente, zona histórica de conflicto por su posición geopolítica y estratégica en el mundo. En principio, ese era el camino natural de Asia hacia Europa. La ruta de la seda, la ruta de las especias, la ruta del opio también. Pues con eso fue que derrotó la India a los británicos. Ah, ustedes no fregaron, vamos a darle opio, pues. Para que se droguen allá y se vuelvan locos. ¿Ok? Entonces, Pakistán, Afganistán, todos estos países que eran satélites de la Unión Soviética, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Azerbaiyán, que está allí, Armenia, Turquía, que controla el paso del transporte marítimo del mar Mediterráneo y por supuesto del Océano Pacífico, perdón, del Océano Atlántico para los mares interiores de Europa. El Mar Negro, que es el mar que comunica, que permite que Rusia salga por allí, por ese mar, para el Mediterráneo y para los mercados de América. Eso lo controla Turquía en el estrecho de Bósforo, que es un huequito del ancho de este auditorio que une al mar Mediterráneo y algunos mares interiores que están allí. Creo que el mar Egeo es uno de ellos y ahí se comunica con el Mar Negro. Entonces, todos estos espacios, a excepción de Irán, los controla Estados Unidos. Entonces fíjense ustedes la importancia que tiene Irán para el gobierno norteamericano, porque Irán prácticamente le parte en 2 toletes ese territorio. Por eso trae ese mapita para que veamos la cuestión de carácter global. Bueno, pase el anterior, hija. Siria, que le están tratando de golpear, Israel, que controla toda esa parte de allí, Jordania y Líbano, que lo controlan también, bueno, y Arabia Saudita, que siempre ha sido un país al servicio de los intereses de Norteamérica. La otra lámina. Los países que conforman el BRICS. El BRICS, como ustedes ven, es una especie de archipiélago de países. La Rusia euroasiática, la China, la India, Sudáfrica y Brasil. Todo ese territorio, para hablar de los 3 elementos de poder, conforma 38.5 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, con todas las riquezas que pueden haber en esos territorios. El agua. Rusia es uno de los países con suelos más fértiles del mundo también. No en balde fue el gran proveedor de trigo del planeta. Junto a Ucrania. Los grandes productores de trigo del mundo. Brasil, ni se diga. Allá están las reservas de agua más grandes del planeta también. Sudáfrica, que es un país emergente con potencialidades en otros minerales y tiene una ubicación que controla el paso de los buques que vienen desde China
Asia, América. Y no olvidemos que el 95% de la economía mundial se mueve por barcos. Se mueve por barcos. Por lo tanto, controlar los flujos de tráfico de los barcos en el mundo del transporte marítimo es un objetivo estratégico para cualquier país. Por eso los británicos siempre hicieron esfuerzos por tener una flota invencible. Los Estados Unidos igual. Los Estados Unidos igual. Y Rusia, por supuesto, igual. Japón igual. Japón igual. Esta alianza de países, que es una alianza meramente comercial, pero también es una alianza de poder político, concentra el 40% de la población mundial. 40% de la población mundial. Solamente China e India aglutinan 1.200 millones uno y 1.400 millones el otro. Estamos hablando de casi 3.000 millones de habitantes de los 8.000 millones que se dice tiene el planeta. Solamente ellos dos, India y China. Y por otra parte, todos engloban, para usar un indicador del capitalismo sobre la fortaleza de la economía, un Producto Interno Bruto cercano a los 134 millones de dólares. O sea, ahí hay una fuerza importante, hay poder. La consolidación de este bloque político, si se sumara a ese bloque político la Suramérica toda, que es el empeño que el compañero Chávez estaba haciendo y que ahora el camarada Nicolás está empujando, imagínense entonces la Suramérica, la UNASUR, incorporada al BRICS, lo que significaría para el equilibrio mundial en materia de economía y de poder político. La otra lámina. Bueno, la Rusia sola, pues, la Rusia sola, tiene 14.000, casi 15 millones de dólares, perdón, 15.000 millones de dólares, 15.000 dólares de ingreso per cápita, ocupa el 40% del territorio de toda Europa, el 40%, solo la Rusia, une Europa con Asia. Es uno de los más grandes productores de gas del planeta, el más grande productor de gas del planeta, que pasa precisamente por el puerto de Crimea, allí en Ucrania, y por eso el interés estratégico de Rusia de tener control de Crimea, porque por allí pasa el 90% del gas que se consume en Europa. Entonces ahí hay un elemento de control de poder, ¿ok? Y bueno, tiene una de las más grandes reservas energéticas del mundo. Algunos plantean que toda esa parte de Siberia, que está ya en la parte de arriba del dibujo, ¿verdad?, debe tener, al igual que Canadá y Alaska, arenas bituminosas también, es decir, petróleo extrapesado, como lo tenemos nosotros en la faja del Orinoco. No es descartable, no es descartable. ¿Ok? Bien. Suramérica, que ya lo conversábamos también, solamente Suramérica toda aporta 390 millones de habitantes. Esos son 390 millones de consumidores. Pero también aquí se concentra la más grande reserva de biodiversidad del planeta. De agua, de especies vegetales, de fauna, de recursos minerales, cobre, acuíferos. Los acuíferos subterráneos más grandes del planeta están en Sudamérica y la reserva de petróleo más grande del mundo. ¿Ok? La región del Caribe y Centroamérica. Bueno, fíjense que el mar Caribe conforma una especie de mar interior del Océano Atlántico, que es fundamental tener el control de la navegabilidad en él. Yo no sé si hay un palo de escoba por ahí, pues necesita para nombrar. Cuando tengan sueño me avisen. Aquí está un cable, no sé. Un palo ahí, una guapa, no sé. Bambú, un lápiz. Présteme ahí. Vamos a ver si este bichito funciona. Ajá. Panamá en este momento está construyendo su segundo canal para permitir el paso de los hiperbuques que ya no caben por el canal para traer la mercancía de China, que está por aquí cerquitica, por aquí. China está por aquí más o menos. Que metiéndose por aquí para el canal es cerquitica, cerquitica. ¿Ven?
Ustedes ya están construyendo el segundo canal. El tener control de este espacio marítimo y atender estas islas que están acá, no en balde, los españoles se instalaron aquí y aquí en Cuba duraron hasta el final del siglo XIX. Casi hasta 1890 estuvieron allá en Cuba. Los españoles como colonizadores. Nosotros los echamos de aquí para 1820, por allá, que creo que fue cuando fue la batalla naval del Lago. 23. En Cuba estuvieron, pero fíjense la importancia de Cuba. Con Cuba tú controlas prácticamente el acceso aquí a Florida, el ingreso a México y prácticamente el ingreso por aquí. Hasta aquí llegaban nuestros, desde aquí se iban los indígenas nuestros, los cariñas nuestros, en bonguito, y llenaron de esta vaina gente. Eso viene de aquí, miren, de aquí, de Maturín y del delta del Orinoco. En lanchita, no con Evinrude ni con Yamaha, con motores fuera de borda, no. Apunte paleta, sigan navegando por aquí. ¿Por qué? Porque este es como una especie de atolón, pues, que tiene sus alcabalistas. Estos que está aquí son en grande, pues, son como bajos del océano. Una cadena de islitas que están acá. Por eso, estos maleantes británicos y españoles y portugueses y franceses se adueñaron de estas islitas. ¿Para qué? Para frenar el tráfico de mercancías hacia esta región del mundo y controlarla, pues, la filibustería. Por eso esta región es fundamental para nosotros. Colombia tiene una importancia geoestratégica vital porque une al Caribe, al Atlántico y al Pacífico con su costa. O sea que controlar Colombia es controlar prácticamente el tráfico de lo que sea para Venezuela o para el propio continente. Y desde el punto de vista de la geopolítica, a Estados Unidos le interesa bloquear a Brasil, bloquearlo. Por eso siempre la presencia norteamericana en Chile, en Perú, hasta hace poco en Ecuador y en Colombia. Porque es como una especie de barrera. Póngame la lámina de la anterior, donde está Sudamérica. Esto que está aquí es una barrera natural que los gringos construyeron para evitar que estos dos países se acercaran a China. Si ustedes colocan el mapa del mundo expandido, se darán cuenta que la distancia por aquí hacia China es casi un tercio menor que por aquí, que tiene que darle la vuelta a el cuerno africano. Por eso siempre aquí hay control político, además del control natural de los Andes. Estos elementos de la geopolítica es fundamental tenerlos a la mano para entender el porqué del conflicto con Venezuela, la naturaleza del conflicto con nuestro país. La otra lámina. Y bueno, por supuesto Venezuela, con toda su capacidad territorial, política y económica, es la 9ª reserva de gas del mundo, que con todas las reservas que se consiguen en Colombia, en Brasil, en Perú, en Bolivia, bueno, Sudamérica se convierte en una de las más grandes reservas del planeta. La más grande reserva de petróleo, la 16ª de oro, un ingreso per cápita que está en el orden de los, creo que está en el orden de los $4.000, $5.000 per cápita, que no es malo, y un territorio que desde el punto de vista de su dimensión es perfecto para el volumen de población que tiene. Es perfecto. Si estuviese bien distribuido y no se concentrase todo aquí, en el sitio del país en donde hay menos recursos para que ese pueblo, esa población ahí sobreviva. Aquí es donde hay menos agua y aquí es donde hay menos tierra fértil. Y aquí se concentra casi que el 70% de la población. Mientras que en esta zona, que es la que tiene mayor cantidad de agua y mayor cantidad de suelos fértiles, apenas habrá un 13, un 10% de la población total del país. Por eso Chávez siempre se empeñaba en la nueva geometría del poder, que no era otra cosa que una mejor distribución de la población
en todo el territorio para poder garantizar su defensa integral y poder hacer una explotación en el buen sentido de la palabra o una justa explotación de sus recursos naturales. La otra lámina. Bueno, aquí un poco las reservas petroleras. Estados Unidos, que tiene una población cercana, creo, a los 320 millones de habitantes, consume 27 millones de barriles diarios de petróleo. Diarios de petróleo. De los 90 millones de barriles que se producen en el mundo. Es decir, Estados Unidos se traga casi un 40% de ese petróleo. De los cuales Estados Unidos como tal apenas llega a los 10 millones de barriles. El resto se lo proporcionan Canadá, México, Venezuela y los países del Medio Oriente. Por eso el interés en Venezuela, para garantizar que esos 27 millones que cada día van increciendo estén garantizados para que su sociedad sobreviva. Me sabe a carajo el resto del planeta. Que se queden sin gas, se queden sin agua. La otra reserva, la otra lado. No en balde hay un despliegue de fuerzas militares en todo el continente por parte de los Estados Unidos que prácticamente tienen rodeado y penetrado Sudamérica y especialmente Venezuela. Mira, aquí este círculo grandote representa 7 bases militares aéreas con tropas aerotransportadas. Aquí nada más en Colombia. Mira. Está una por aquí, 2 por aquí, una aquí en la costa, otra por aquí arriba. O sea, todo este arco fronterizo pues, está cubierto. Y eso con los aviones es una mamá de gallo. 2 bases aquí, una en Curazao y la otra en Aruba, que está apenas 5 minutos de vuelo en avión. 5 minutos. 3.8 minutos con un misil, que va un poquito más rápido que el avión. O sea que en 3 minutos, 4 minutos, para ser pesimista, le clavan un misil por el pecho a la refinería más grande del mundo, que es la refinería de Paraguaná, el centro refinero de Panamá. Y ahí nos dan una puñalada en el pulmón prácticamente, en el pulmón. Y en menos de, qué sé yo, 10, 15 minutos, se pueden volar el puente sobre el lago. Y nos aíslan el área de Maracaibo para el pase de tropas, para dificultar la tropa. Y desde aquí, como esto le queda muy lejos, bueno, atacamos desde Guayana el Guri, que está ahí cerquitica, y con una bombita cagalitrosa de 1000 libras que le metan a una de las compuertas del Guri, nos quedamos sin electricidad por un rato largo. Y si el ataque lo hacemos en verano, que la temperatura está a 40 y pico de grados, es mucho más de pinga todavía. Es mucho más de pinga. Porque además de calor, no vamos a tener luz ni vamos a tener agua. Porque la mayoría de nuestros acueductos funcionan con electricidad. Entonces esta papayita, pues. Ustedes tienen una en Surinam, una en Guyana y otra por aquí en Trinidad y Tobago, que está aquí cerquitica del complejo refinero de José. 10 minutos pudiera tardarse un avión supersónico, porque la distancia es corta y se puede hacer vuelo supersónico. Y si no quiero hacer vuelo supersónico, me tiro un Steel, un avión de todo invisible, con una bombita inteligente, que yo programo la bomba para meterla en el ojo de la cámara que tiene Carlito ahí y se la clavo en el ojo de la cámara. Una bomba de 500 libras. Y si lo llego a pelar, de repente la pego por aquí, a 1 metro. Y una bomba de 500 kilos, que caiga 1 metro, es igualito que le caiga en la parapara el ojo, porque pues se va a volar todo ese vainero. Con esos avioncitos la podemos colocar allí en el sitio. Entonces, esta ubicación no es porque los gringos, coño, les gustan las mujeres de aquí del Caribe, o les encanta venir a rumbear para acá, les encanta qué sé yo. No, esta ubicación obedece a un objetivo estratégico. Y esto no es invento, esto está allí. Esto está allí. Y si no quieren creer, agarren un avioncito, se van para Las Piedras, allá en Josefa Camejo, y contraten un vuelito para Aruba.
y vean ahí en Aruba la base norteamericana que está allí. Y después agarran una lanchita que les cobra barato y se van para Curazao y van a ver un maraco de portaaviones ahí en Curazao. En Willemstad creo que se llama, uno por aquí está y el otro en Orange está. Por aquí está. Por aquí está. Aquí está. En Willemstad, en Curazao y en Orange está en Aruba. Y aquí están, por aquí están, miren, las 7 bases. Malambo, Apiay, Palaquero, Cartagena, Bahía. Apiay dice que queda y Palaquero quedan por aquí quedan, por aquí, porque nosotros la sobrevolamos mucho con los Mirage. Nosotros nos metemos con los Mirage para allá, para ver que tenían, hace años, en esa época no tenían un cipote, no tenían ni radares. Y llegábamos hasta por aquí. Y Chupulum nos íbamos para atrás. Coño, si nosotros lo hacíamos de Maracay para acá, igualito lo pueden hacer ellos para allá también. Muerto la res. ¿Ok? La otra lámina. Ajá. Esta laminita es interesante porque fíjense, esto nos permite diferenciar un elemento fundamental de la guerra convencional y la guerra no convencional, o guerra de cuarta generación también. En la guerra convencional, por lo general, se empeña en el combate el componente militar para atacar a un elemento del Estado enemigo que es el gobierno, que es el que concentra la fuerza del otro bando. Entonces, estos dos actores se empeñan en el combate y prácticamente aíslan a la población para no causar efectos indeseados en esa población. En la guerra no convencional es todo lo contrario. En la fuerza no convencional se procura aislar al componente militar. De 1000 maneras, ya vamos a ver cómo. Y se empeña el conflicto en la población. ¿Para qué? Para permitir que esa población desconozca a su gobierno y por lo tanto opere contra él. Se parece más o menos a lo que hemos estado viendo aquí en nuestro país. Lo que nos hicieron en el 2002, lo que nos hicieron en el 2003, lo que nos hicieron a partir de febrero, marzo de el 2013 y lo que va hasta ahorita, porque se desató el demonio, pues. Se pasó a otra etapa del conflicto. Entonces, el esfuerzo del conflicto se ha focalizado aquí, con un envenenamiento permanente de odio, de antivalores, de droga, de egoísmo, de vicio, de pseudoheroísmo en la población, de rebeldía sin causa en la población. Esto es lo que llaman en el combate una pelea de perros, o sea, un dogfight se llama eso. Una pelea de perros que es caótica y que luego pasa a una etapa que se llama frenesí de tiburones, se llama. Es cuando el tiburón ve el sangrero y no le importa a nadie, desguaza al otro. Estamos pasando de la fase de la pelea de perros al frenesí de tiburones. Por eso las muertes tan horrendas que seguramente vamos a ver, que ya comenzaron con Eliezer. Otaiza. Y Eliezer Otaiza quizás la historia le va a reconocer su extraordinario papel político en esta guerra. Porque Eliezer Otaiza para nosotros es el ícono ahorita que martirizaron para tratar de darnos una lección, y su figura, su presencia, su hidalguía y su gallardía nos permitió seguir siendo tolerantes. O sea, Eliezer hasta con su muerte nos ha dado una gran lección. A Eliezer le quitaron el pellejo de la espalda, se lo pellaron arrastrado por una calle de piedra y de asfalto, amarrado con alambre púas. Y prácticamente le trituraron el cráneo a punta de cachazos y golpes con objetos contundentes. Y le desprendieron las vísceras. Porque dificultó que Eliezer se haya dejado doblegar.
con la corpulencia y la fuerza que tenía, pues, y el entrenamiento que tenía. Entonces, hasta allí en su muerte se convirtió en un maestro nuestro. Tiene que ser un maestro nuestro. Esa es la parte del conflicto en la cual estamos ahora, que ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. ¿Cómo opera la estrategia del enemigo ante dos minorías encontradas? Dos minorías entre comillas. Estamos hablando de 15 millones de venezolanos, de 30, de las cuales 8 millones de venezolanos apoyan la revolución y 7 millones de venezolanos apoyan a la oposición. Quedan 15 millones, que es esta mayoría que está aquí, pasiva, neutral, que comenzamos a empujarla. ¿Para qué? Para que incida sobre esta que está a favor de la causa y comience a sumarse a favor de esto. Y comienza a empujar para acá. Y comienza a captar de aquí y pasar para acá. Y pasar para acá. Las colas de los abastos. Las colas en el gas. Las colas en los servicios públicos. Ahí nos están golpeando sin darnos cuenta. Entonces salimos y nos da rechera. Coño, qué cagada que Nicolás está poniendo una cagada. Que si tuviera Chávez no hubiese hecho. Perdón, gracias, hermano. Disculpo a los radioyentes por lo prosaico del lenguaje. Chávez se caló un año con esto. Lo que pasa es que no nos acordamos de eso. No nos acordamos de eso. Un año, de las cuales una semana y media casi era haciendo colas que echar gasolina. Una semana y media. ¿Ves? Entonces, la fuerza opera sobre esta masa aparentemente inactiva y neutral para que comience a operar sobre este. Esos chavistas asquerosos, esos chavistas chusmas, esos chavistas malolientes. Y uno lo ve en nuestros funcionarios, que de repente no son militantes, y que se tienen que poner su franelita roja y su camisita ahí que diga portugués socialista. Que al principio, bueno, no le importaba, pero ahorita empieza a darle como piquiña. Camisa roja. Y de repente cuando llegan a la urbanización se la quitan y se dejan la franelita abajo. Porque les da pena que lo vean, o que lo linchen. Porque le han sembrado miedo. La han metido en una cápsula de chusma, de lugar común. No eres estéticamente aceptable. No eres intelectualmente aceptable para mi patrón. Porque es una chusma bruta, fea, en los patrones que ellos quieren imponer. Entonces ellos lanzan sus modelos, sus estereotipos de belleza, sus estereotipos de inteligencia, como el muchachito este idiota, alcalde de Latillo, que quiso lucirse anoche, en una reunión que estaba pautada para tratar un tema en particular. Entonces, esos sí son inteligentes. Qué duros son, qué chéveres son. Entonces cuando tú le pegas 4 gritos, hacen como los perros rabuecables, se meten el rabo entre las piernas y se van ahí como un chuco para allá para el cuarto. O cuando uno les late en la cueva. O tienen que ocultarse en los apartamentos con francotiradores, o drogarse como están haciendo para ir a atacar en Cambote, como los 11 maleantes que atacaron el IESA. Y mandaron a un niñito de 14 años a que le echara los tiros en el pecho. Así operan de manera perversa. Entonces explíquenme ustedes, convénzanme ustedes, cómo alguien que opere de esa manera tan asquerosamente perversa puede asumir los destinos de un país o de una sociedad. ¿Cómo se come eso? Díganme ustedes. O sea, la gente hace así como por obra y gracia el Espíritu Santo y cuando asume el poder se convierte en santo, como muchos por ahí que se disfrazan de muchas cosas y andan con un texto religioso aquí debajo del brazo. Y ven un pobre y lo patean y le escupen. Esa gente se va a convertir cuando llegue al gobierno o al poder real o al poder legítimo
Yo no creo. Yo no creo. Ustedes que han tenido parejas que se han enamorado, hombre y mujer, seguramente cuando novios que han tenido problemas, que se han jalado por la greña, que se han irrespetado, que se han celado, si se lograron casar, seguramente se divorciaron a los 3 meses, a los 4 meses. Porque si de novio, que es cuando uno se quiere más, que todo se tolera, no se toleraban, eran celópatas y celópatos, ¿qué carrizo se iban a tolerar después de casar? Después de casar, era chancleta y tacón en mano. ¡Anda esto! ¡Pam! Un chancletazo. Y anda, búscame aquello, pum, un taconazo por el hombro. Pero entonces, explíquenme ustedes cómo alguien que opera de una manera tan asquerosamente perversa va a regir los destinos de paz, de armonía, de tranquilidad, de libertad, de buen vivir de una sociedad. Yo me niego a creerlo, me niego a creerlo. La otra lámina. Bueno, hay algunas condiciones. Noam Chomsky establece en uno de sus libros, Hegemonía y Supervivencia, creo que se llama, algunos elementos que él dice son fundamentales para propiciar el conflicto. William Lynn establece que uno de los elementos que le da razón de ser, pues, al conflicto, que justifique el conflicto y que lo hace factible, tiene que ver con las condiciones propias de lo que hablamos del territorio, del país, la población físico-territorial, geográfica, y de algunos elementos como los que vemos acá. Que esté un gobierno debilitado, que el territorio sea potencialmente útil para los intereses míos, etc. Luego viene la conveniencia de la guerra. ¿Por qué me interesa la guerra? ¿Okay? Primero, ¿qué hago? Alineo la voluntad de las fuerzas aliadas a mis intereses. A mis intereses. Por eso usted oye el discurso de los actores de la oposición no tiene absolutamente nada de distinto al discurso de los voceros del Departamento de Estado. Ahí está la señora buscando a alguien. ¿A quién buscan, hermano? Ah, atiéndanlo ahí, hijo. Alguien que la atienda. Está buscando a alguien ahí. ¿Cómo está? ¿Ve? Alineo los intereses de esos actores con los míos. Siéntala ahí en una silla, Montilla. Siéntala ahí, para que se siente. Los alineo. Entonces ustedes ven los voceros políticos que anoche Diosdado sacaba unos documentales que eso parecía una comiquita, pues. Parecía una comiquita. La señora María Alonso, vocera política, una convicta y confesa consumidora de drogas, llamando prácticamente a la invasión, a la insurrección, su hermano, un delincuente prófugo de la justicia que tenía en su finca allá en el Hatillo a paramilitares para cometer hechos de violencia en la capital. Son los voceros los que guían el conflicto, y entonces un grupo muy reducido, gracias a Dios, pero no por reducido, eficiente, genera caos. ¿Okay? Luego, la compatibilidad de esos objetivos y esas ideologías, por supuesto, es incuestionable. ¿Cuáles son mis intereses? Venderte el petróleo a ti, transferírtelo como tú me lo digas, pero esos dólares yo los manipulo, los que me quedan aquí, los manejo, y bueno, y eso me da chance de seguir comprando apartamentos allá en Weston, en Miami, o en Brickell, o en qué sé yo, o allá en la Quinta Avenida de Nueva York, o en Caño Delgadito, pues. Caño Delgadito, ¿ok? Y que exista un liderazgo, que es lo que no han logrado. Búscame la anterior, hijo. Un liderazgo con suficiente credibilidad y capacidad de movilización. Allí es donde no han logrado cuajar. Porque ¿cuál era el líder que movía a la oposición? Chávez. Chávez era el que los movía. Chávez les ponía el día de la marcha y el tipo de marcha que iba a hacer. Iban toditos a mentarle la madre a Chávez y a gritarle allá. El presidente Nicolás Maduro, de manera muy inteligente y muy astuta,
ha venido bajando esos niveles. Le dicen que Nicolás es tonto, Nicolás es esto, Nicolás es esto. No, ahí está Nicolás, aguantando una guerra incesante por 1 año y pico, y ahí está. Y cada día con mayor control. Evitando la confrontación. Una posición gandiana prácticamente. Gandiana. Otra forma de enfrentar la lucha. Chávez era frontal y los conducía. Nicolás no, pues. Nicolás lo lleva en guardián. Su estilo. Y ahí va. Tú, poco a poco. Por eso cada día las movilizaciones de ellos son menores. Verbo y Gracia, las guarimbas. Empezaron un rebulicio. Después el rebulicio se hizo más chiquitico. Después terminó en una piñata. Piñatica ahí, chiquitica. Ahora le queda el foquismo. Golpe de mano aislado. La otra lámina. Bueno. Tratamiento específico y priorizado contra las fuerzas militares y de seguridad del país. Bueno, lo primero es generar falta de credibilidad en el seno de las Fuerzas Armadas. Diluir el sistema de valores en la cultura corporativa del componente castrense, es decir, de los militares, que es una cultura corporativa arraigada, centrada en la disciplina, en la obediencia y en la subordinación, que son los 3 pilares fundamentales que sostienen la integridad de esa institución del Estado. O sea, hay que minar la disciplina, la obediencia y la subordinación. Creo que el artículo 16 o artículo 7º del Reglamento de Castigo Disciplinario número 16. La disciplina, la obediencia y la subordinación son los pilares fundamentales que sostienen la moral de la Fuerza Armada. Entonces hay que violentarla para inducirlos en esa masa inactiva a ir contra las fuerzas que respaldan la causa política. Eso es lo que estaba intentando siempre. Ustedes se llegan a los militares para los restaurantes, les regalan carros, si tienen negocios fraudulentos, no hombre, ya me dejas que yo te pago con una camioneta y me dejas pasar las mías, o te la vendo al precio de costo. Como pasó aquí con un señor que se molestó porque, bueno, se le incautaron unas camionetas que cuestan 690.000 bolívares y las quieren vender a 2.800.000 bolívares. Una grosería, pues. Y a 690.000 bolívares ya le están ganando su 10%, que es lo que está establecido, pues. Nosotros nos ganamos el 10% con Venidauto, de las cuales de ese 10%, un 55% le corresponde a Corsodet y un 45% le corresponde al socio privado que trae con nosotros. Y pregúntenle al socio privado si le ha ido mal. Con ese 45% del 10%. Entonces imagínense esos señores que se ganan el 1.300% solito. Una camioneta de 690 millones de bolívares, de 690.000 bolívares, que yo le venda a 2.800.000 bolívares, ¿cuánto me estoy ganando? Casi 2 millones de bolívares. 2.800.000 bolívares. Si aplicamos una regla de 3 ahí sencilla, eso da el porcentaje. Eso es el porcentaje. Nosotros no. Nosotros lo ganamos el 10%. Y ese 10%, si el carro cuesta 200.000 bolívares, o sea, se lo vendemos al público a 200.000 bolívares, a la empresa Venidauto le quedan 20.000 bolívares. De esos 20.000 bolívares, el 45%, ¿cuánto es, Manuel? Tú que eres matemático. 9.000 bolívares, y a la gobernación le quedan 11.000 bolívares. El 10%, ni siquiera el 30% que establece la ley. Esto le meten el 3.000%. Ustedes se ponen bravos porque no les decomisa las cosas. Y empiezan a llamar a los padrinos y a las madrinas. Entonces, esos padrinos y madrinas, que muchas veces tienen uniforme, empiezan a comprarlo de esa manera. No, pero yo, te puede llevar uno. Y déjame que yo pase esto. Hacerse el loco es parte de la complicidad. Entonces, eso mina la voluntad, la obediencia, la disciplina, la subordinación.
Interrumpir las actividades de los militares, pues, sabotearlas, cortar el flujo de combustible, cortar el flujo de repuestos, por ejemplo. ¿Qué estrategia están usando y no nos damos cuenta? Están saturando nuestros puertos con embarcaciones que vienen llenas de mercancías, pero que no las venden en Venezuela. Que no se venden en Venezuela. Van o para Panamá o para Jamaica o para Miami, pero saturan nuestros puertos. Entonces, aquí pernoctan, echan combustible, hacen el aguaje, no, que es que esto le falta este trámite, esto le falta aquello, y se hace una cola tremenda. Ah, bueno, entonces nos llevamos la mercancía para Panamá. Y el barco que venía con la mercancía nuestra, allá de último, haciendo la cola. Cuando se fueron todos, es que entró el nuestro. Ah, bueno, ya pasó el tiempo para colocar el repuesto al avión, al tanque, qué sé yo, a la computadora, el suministro para el vehículo, la batería, etcétera. Y nadie, uno no se da ni cuenta, como dice Simón. Uno no se da ni cuenta cuando las ganas se juntan. De esa manera, esa guerra invisible, entre comillas, actúa. Luego vienen, bueno, lo que ya lo hablamos. Esto supuestamente se hace en tiempos de paz. No estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempos de conflicto, en distintas etapas y en distintos momentos. Y por supuesto, animar a la insurrección. Como estos muchachos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, compañeros nuestros, alumnos míos, la mayoría de ellos, Osvaldo Hernández y el otro muchachito. Osvaldo Hernández y el otro, porque los otros eran más nuevos. Muchachos nuevos, mayores, digo yo nuevos porque yo no los conocía en la Fuerza Armada, mayores y capitanes que se formaron en ese periodo de nuestra Fuerza Armada en donde odiaban a los golpistas. Del año 92 al año 2002. Que nosotros éramos unos parias en el seno de las Fuerzas Armadas. Esos muchachos los han ido alimentando, a esos capitanes, a esos mayores. ¿Para qué? Para que se subleven contra la institucionalidad. Etapas del conflicto. Esta etapa ya la pasamos. Se venía dando desde hace tiempo, la pasamos hace un rato largo. Luego entramos a esta, que tuvo su punto crucial hasta febrero de este año. Y ahorita entramos a esta que está aquí. A la insurgencia armada. Al foquismo. A los grupos paramilitares. Lo decía ayer el ministro Rodríguez Torres, que han venido posesionándose de manera extraña, invadiendo terrenos, invadiendo fincas, invadiendo espacios en áreas vitales, como la Panamericana, como Fila de Mariche, como la autopista que va para La Guaira, como el centro de Valencia, como ahí, ¿cómo se llama? Katia. Invasiones que de repente aparecen y uno ve 40 indocumentados y 10, 5 venezolanos. Venezolanos con cédula venezolana, pero que seguramente tienen vinculación con los indocumentados. Es extraño eso. Es extraño. Entonces, esos compañeros vienen, además pagados con droga, que no les importa absolutamente nada, son héroes, hacer lo que les ordenen y hacerlo de la manera más cruenta. Para luego entonces generar el caos y garantizar, justificar una intervención ya militar armada, direccionada para atacar los objetivos estratégicos vitales que muchas veces con golpes de mano tú no logras, como esos que mencioné, CRP, Guri, Puente sobre el Lago, Tacoma, los centros de suministro de energía, nuestras reservas alimentarias, que están ubicadas aquí en este suelo portugueseño. Por eso el ataque contra Portuguesa no es casual, porque además este es el reducto más sólido y más fuerte del chavismo en el país, el más sólido en todo el país, eso no hay duda, y así se reconoce. Este reducto es el responsable de garantizar el suministro alimentario junto a Guárico, pero aquí se concentra la mayor parte. Entonces, Portuguesa es un objetivo
Y Portuguesa, por su ubicación geográfica, se convierte en una especie de heartland, es decir, de corazón de la tierra, de espacio geográfico que alrededor de él se mueve todo un circuito estratégico. De Portuguesa se puede cortar el tráfico inmediato hacia los llanos y los Andes, hacia el centro, hacia el occidente. Porque tiene una ubicación, es una encrucijada, pues. Además una encrucijada productiva. Entonces, en esta fase estamos ahorita, y ellos están tratando, esta fase hay que aniquilarla esta fase. Y ese aniquilamiento de esta fase pasa por iniciar un proceso acelerado, permanente, de desaprendizaje del odio. En las comunidades y las poblaciones afectadas. Y de defensa de la verdad, de la realidad concreta que está allí. Independientemente de las posiciones políticas partidistas. Pero esa es una tarea permanente. Porque la primera gran bomba que lanzan en esta guerra es la bomba de la mentira. Esa es la primera gran bomba. Y ya Manuel lo señalaba. Todos esos institutos, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Albert Einstein, el MIT, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Cambridge, todas esas instituciones giran en torno al Instituto Tavistock de Londres, que es el centro de lavado cerebral más poderoso del planeta. Por allí pasaron los más grandes antropólogos, sociólogos y politólogos del momento, encabezados por Teodoro Adorno, pues, de tendencia socialista, de formación marxista. Y crearon una forma de vida, un modelo de vida. Y ahora con la realidad virtual, que las tecnologías de información nos permiten, bueno, que no inventan y que no crean allí que no es cierto. Es virtual, pues. Y como lo virtual está en ese dilema, como el dilema de los sueños, existe pero no es. Es decir, es pero no es. Es virtual. La otra lámina, creo que ahí cerramos ya. Principales acciones de Estados Unidos, trabajo psicológico para atender la voluntad del pueblo amigo, operaciones psicológicas para ellos y guerra psicológica para nosotros, para minar nuestra voluntad. ¿Ok? Moldear el discurso que ya lo vimos, ver en la subversión ese carácter heroico del joven. No, yo hago esto, como me dijo una muchachita, le dijo a un funcionario nuestro allá en McDonald's, es que yo me preparé para esto y estoy dispuesta a dar la vida si es necesario. Dice que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Le paga los 3 días a ver por su casa. No, esto es una esto es muy fastidioso. Ya no da nota. Y hay muchachos que no lo agarran. ¿Y por qué tú estás metido ahí, muchacho del carrizo? Ah, pero es que es chévere. Tú no vas para allá y duermes una carne y tal. Y de repente se meten un porrito. Se meten una piedra ahí, se meten una cosita ahí y la pasan chévere, pues. Como el desbarajuste que tenían allá cerca de la Plaza Altamira, allí frente a las Naciones Unidas. Eso era un antro de la Ramuncia, lo que había allí. La mayoría salieron positivos en las pruebas de droga. ¿Ves? Mostrar los empleo de emigrados y líderes opositores internos, evaluar la sostenibilidad y gobernabilidad del país en la medida que acrecientan las acciones, etcétera, etcétera. Cómo causar daño sin afectar los intereses vitales que ellos necesitan. Cómo causamos daño pero sin destruir la industria petrolera. Cómo causar daño pero sin destruir la capacidad acuífera que tiene el país. Cómo causar daño sin lesionar a aquello. Eso tiene que medirlo muy bien. Bien, estos son ejemplos de que ya ustedes los conocen, pásenlo, de cómo ellos fueron mintiendo, le pasen. Bueno, fíjense esta es la lámina anterior. Esta foto la sacaron. Necesitamos que esta foto le vuelva. Estudiantes muertos en Maracay. Esto fue mentira, esto es mentira. Estos eran unos muertos, mire, de la guerra civil en Siria.
y sin saber si eran de Siria, pero esta noticia la sacaron como una noticia de muertes en Siria, mucho antes que apareciera aquí. Bueno, ahorita que fuimos nosotros a República Dominicana hace una semana, martes pasado, estaban pasando la noticia como si hubiese sucedido ese día, de un joven estudiante venezolano que fue violado con un fusil en Valencia, que fue la mentira que ellos rodaron en febrero de este año, que fue mentira pues, y pasan 4 minutos de esa información, y en esos 4 minutos le dan 20 segundos a la fiscal, que está explicando que no se consiguieron rastros de nada, y ¡pum!, y cortan ahí 20 segundos. Y luego empatan esa información con otro acto similar en Argentina, de los grupos que supuestamente Cristina Kirchner ha vapuleado y ha atropellado los derechos humanos. Y sacan un discurso de 10 segundos de Cristina Kirchner, diciendo que todo eso es mentira. Pero le clavan 8 minutos de veneno contra 25 segundos de definir la verdad. Bueno, los señores que estaban en el restaurante ahí, porque estábamos desayunando, que estaban viendo las noticias, se quedaron asombrados. Oye, eso está pasando en Venezuela, no puede ser. ¿Quién carrizo le explica a esa gente que eso es mentira? Nadie. Nadie. A la sorpresa que nos conseguimos es que agarramos un taxi por allá y nos fuimos de una vueltica por ahí para comprar una chancleta y una cuestión. Y el señor del taxi hace como medio remolón y tal. Y mire, ¿y cómo está la cosa por Venezuela? Bueno, ahí estamos saliendo de la crisis. Menos mal, porque aquí todos somos chavistas. Y por ahí se fue. Porque Chávez nos ayudó en esto, Chávez apoyó aquí, Chávez hizo esto, Chávez hizo aquello. Ah, ¿viste la vaina? Y el tipo nos echó un cuento de Chávez en el barrio de Mayo, creo que se llama. Chávez fue y visitó allá el barrio de Mayo porque él vivió ahí. Y dice, coño, ¿cuándo vivió Chávez aquí? Y era cierto. Chávez cuando fue agregado militar, que era mayor, lo mandaron para República Dominicana. Y vivía en ese barrio, un barrio pobre, barrio humilde. Y lo primero que hizo cuando fue el presidente para allá fue a visitar a unos viejitos que lo atendieron a él cuando él estaba allá de mayor, que vivían en unos ranchitos. Y él se iba para allá, de ese cantar merengue, porque Chávez cantaba más feo que el Carrizo, pero bueno, cantaba del alma, como él decía. Y seguramente se echó un palito de ron, porque él no era muy bebedor tampoco. No se echaba palo, lo que era fumador y bebedor de café. Bueno, entonces empieza el señor echando cuentos ahí. Bueno, María José estaba llorando moco suelto ahí, en el moquero y la cuestión. Y nosotros ahí, bueno, emocionadísimos. El pueblo no es gafo. El pueblo es demasiado, el pueblo no es inteligente, el pueblo es sabio. Y la sabiduría está por encima de la inteligencia, muy por encima de la inteligencia. Pero esa sabiduría hay que mantenerla. Porque dijera mi abuela, tanto va el cantar al agua hasta que se rompe. Hasta que se rompe. Entonces con estas mentiras hicieron engañarnos. Eso lo conocieron. Pusieron esta marcha que supuestamente era en San Cristóbal, y eso era mentira, eso era una marcha en España contra los gorilas españoles que tienen un gobierno neoliberal allá de la ultraderecha. Sigue pasando ahí. Bueno, aquí hay un desglose de la fase que ya nosotros las vivimos, ya las pasamos, sigue pasando. La tercera fase, que es donde estamos ahorita, es la insurgencia armada, ¿ok? En donde el gobierno imperial va a proveer, o sea, va a limpiar el terreno. Esa insurgencia lo que va a preparar el terreno para que lleguen los invasores y puedan operar sin el menor daño posible. Y lo dice Obama en unas declaraciones que hace cuando derrocan creo que fue a Gaddafi. Mandaron a mercenarios primero a generar el caos, como intentaron hacerlo en Siria. Y después que ese caos produjo el fratricidio allí de unos contra otros, hermanos contra hermanos, y la cuestión ya estaba prácticamente desahuciada, ¡pum!, llegaron ellos con su gente cuando ya no había capacidad de lucha del otro adversario. Eso es lo que están intentando en este momento, para la cuarta etapa. Bueno, y la cuarta etapa que es, está vinculada pues a la campaña que por lo general se hace con el arma aérea, o aviones, o drones, están usando ahora de moda, o misiles dirigidos, que también es válido. Y luego viene la respuesta a ese conflicto que la da Li Duan, líder del Partido Comunista Vietnamita,
segundo a bordo de Ho Chi Minh, prácticamente recibió el mando del pueblo libre de Vietnam cuando muere Ho Chi Minh, que concibe Duan a la guerra del pueblo como la fusión de ese pueblo altamente moralizado, altamente comprometido con su fuerza armada, conformando una milicia ordenada, indestructible, y basando la lucha, bueno, en el componente armado, pero con un componente político fundamental, en la retaguardia del enemigo, sin menospreciar, miren esto, sin menospreciar la lucha en el plano económico. Ahí estamos ahorita. Combatiendo el conflicto, la guerra, en el plano económico. Y ahí está una vez más la respuesta del pueblo de Portuguesa, en la jornada de la Conferencia de Paz Económica que se hizo aquí. La segunda región en el país que convocó a empresarios. Pero además fue la única que mostró todo lo que se produce aquí. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos un encuentro de la Comisión Presidencial Agroalimentaria para ya ir afianzando más respuestas concretas a los requerimientos que los productores y los empresarios de la agroindustria han venido planteando. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar ahí. En una jornada de todo el día de trabajo. Con los 5 gobernadores de los estados llaneros, creo que viene el gobernador de Anzoátegui también, que está metido en esa comisión. Y bueno, vamos a estar trabajando allí en Acarigua. Pendiente allí Carmen Teresa, que la vi por ahí, y Limoncha. Pendiente para que estemos allí en esa reunión. ¿Ok? Entonces, la guerra de todo el pueblo combina las fuerzas políticas de las masas populares con sus fuerzas armadas. Convirtiendo en unas fuerzas armadas populares, en los distintos componentes que tienen la fuerza armada: el aéreo, el naval y el terrestre. ¿Ok? De este modo se ha podido aprovechar al máximo la superioridad de nuestro pueblo en el plano moral. Esta es la herramienta más importante que tenemos nosotros, la moral individual y la moral colectiva, que se consolida con el compromiso político y con la praxis cotidiana de nuestras tareas propias, de nuestras funciones y de la tarea social y política también que tenemos que llevar adelante quienes por lo menos somos militantes del partido o de los partidos de la revolución, que es la institución no gobierno que está en el seno de la sociedad que motoriza la actividad política, el partido como institución. ¿Ok? Bueno, esto lo dijo Leduán. Yo creo que este concepto que está aquí tenemos nosotros que regarlo por todas partes, asumirlo como tal. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se presenta el conflicto? La otra lámina. A través del hostigamiento, a través de la resistencia y a través de la fuerza moral. El hostigamiento es la forma fundamental, porque permite movilidad, flexibilidad, versatilidad, dispersión, focalización, y la resistencia y la fuerza moral, sobre todo la fuerza moral, le dan cohesión a la masa, le dan direccionalidad a la acción y definen la estrategia. Entonces aquí debemos centrarnos nosotros, aquí. Fuerza moral para resistir. Esto también es una forma de combate. Y finalmente, bueno, estas tareas que son específicas, que ya las conocemos, la otra lámina. Bueno, estamos conformando la resistencia revolucionaria antiimperialista, una especie de red social comunal que nos permita ir desmontando el arma más perversa que ellos tienen, que es la mentira. ¿Con qué? Con la información. La información real, veraz, a través de las distintas instancias. Un comando central que genere contenidos, que ya lo hemos venido estableciendo a nivel de los municipios, en donde el partido ha asumido la direccionalidad de ellos, y luego unos mecanismos, como que los que ya tenemos en marcha,
Alerta Roja, Ediciones El Árbol, Alain Latina, Radio Bemba, las redes sociales, el Twitter, Patria, que es la emisora de todos nosotros, Soberana. 3 veces le han robado el cable a Soberana para intentar sacarla del aire. Por algo será. Por algo será. Parece que Soberana les da ahí en la llaga. Tenemos conexión con La Iguana, con La Porrea. Ahorita vamos a tener conexión con Lojilla también, creo que tenemos ya con Lojilla. Ya estamos metidos en las redes, pues desmontando. Y ayudando a desmontar, no solo aquí, a nivel nacional. A nivel nacional. Todas esas mentiras de miedo, de terror que quieren imponer. Por eso es que hay que dudar de casi todo. Hay que dudar de casi todo, sobre todo cuando viene del enemigo. Cuando viene del enemigo. Bueno, esto ya está en marcha. Esto ya está en marcha. Y ahora esto lo vamos a utilizar para difundir los mecanismos de comunicación en el patrullaje inteligente, que ya se activó en Portuguesa y ya está dando resultados extraordinarios en Acarigua y en Turén. Ayer hubo operativos espectaculares. Bueno, espectaculares dice uno porque alcanzó detener delitos en flagrancia. Flagrancia se dice. Flagrancia. Bien. Entonces, hay un teléfono por cada cuadrante que hoy lo vamos a debatir en el partido para que el partido se convierta en el masificador de esa información. Y mañana Óscar Soteldo, el equipo de prensa con gestión interna y seguridad ciudadana, tiene que desarrollar una campaña mediática intensiva por todos los medios posibles, señales de humo, palitos encebollados, cabullita con vasitos Dixie, teléfono, celular, iPod, Macintosh, Blackberry, Vergatario, cualquier vía. Que todo el pueblo de Portuguesa sepa el teléfono del cuadrante que le corresponde, por lo menos, del teléfono del cuadrante. En cada ascensor, en cada poste, en cada plaza, en cada sitio público, en el hospital, en las escuelas, en la gobernación, en cada sitio, en cada puerta de casa está. Usted le toca el cuadrante tal, el teléfono que va a llamar es este. Una campaña masiva e intensiva. A partir de mañana arrancamos con todos los guías, ¿ok? Para que esto empiece a operar. No lo voy a llenar aquí de teléfono porque eso a partir de mañana se va a enterar. Bueno, eso es parte de las cosas que tenemos que hacer. Es parte de las cosas que tenemos que hacer. Pareciera sencillo el combate contra este tipo de guerra, pero no es tan sencillo. Consolidar la fuerza moral pudiera ser sencillo, y para el pueblo revolucionario es fácil, porque el pueblo revolucionario tiene moral, tiene proyectos, tiene objetivos comunes, tiene un sistema de valores arraigados. Para el enemigo es difícil. Por eso para nosotros el resistir, bueno, no es tan difícil. Ahora, el permanecer, ahí está el detalle. Y eso tiene que darse con más fuerza moral. Y esa fuerza moral se consolida cuando conocemos a profundidad lo que está pasando. Cuando conocemos a fondo la proyección estratégica y la razón de ser de nuestro proyecto, el proyecto que defendemos. Y cuando conocemos a fondo la intencionalidad del adversario. Cuando corregimos y nos criticamos nosotros, entre nosotros, y corregimos las fallas que estamos cometiendo. Las fallas que van en contra del proyecto estratégico. Y ahora tenemos ese proyecto más claro porque tenemos el plan de la patria. Ahí está la guía política estratégica nuestra. Ahí está la Constitución, que esa oposición alocada cada día ratifica más. Bueno, ellos van a tardar en entender también el plan de la patria, pero van a terminar entendiéndolo. Yo tengo fe que es así. Yo tengo fe. Yo todavía tengo fe. Todavía tengo fe. Y así como entendieron y admitieron la Constitución y ahora la usan como punta de lanza para sus luchas, así mismo van a hacer con el plan de la patria. Anótenlo hoy, 20 de mayo. Así mismo lo van a hacer. Así mismo. Lo que pasa es que no lo han entendido todavía. Nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo entender, explicarlo de buena manera, con bondad, con paciencia, con tolerancia, para que eso vaya avanzando. El día que tenga que darse la resolución por otro día, ese día estaremos preparados.
con esa fuerza moral que dice Liduán, que nos hará invencible, que nos hará invencible. Ese es el gran reto. Muchísimas gracias.